Buenos días a todos. Por diversas circunstancias hacía mucho que no estaba por aquí, así que ha sido genial volver a compartir esta mañana con vosotros. Para comenzar, quiero dar algunas instrucciones prácticas para que todo el desarrollo se pueda entender mejor. Uno es que vengo con temor y temblor de Dios, de que no sean mis palabras las que hablen, sino que sea su palabra la que hable a nuestros corazones. Así que voy a leer y citar muchos de los textos bíblicos, que por cierto añado que van a ser de la versión textual, y como iba a ser quizás más denso en cuanto a lectura, pues van a estar proyectados, ¿vale? Aparte de todo esto, soy consciente de que no solamente esta vez, sino cada vez que me presento aquí delante de vosotros, el Señor también me va a pedir cuentas de lo que diga y de lo que hable, con lo cual solamente, y es algo que me venía a la mente esta mañana durante la alabanza, que quizás solamente Dios me lo esté recordando a mí, pero a lo mejor es también para alguno de vosotros, y me recordaba que no pide el sacrificio de carneros engordados, sino que pide el sacrificio de nuestros corazones y nuestra vida. Mi oración es que en esta mañana podáis recibir esta palabra en recepción para vuestra vida y de cómo puede Dios hablaros y cómo puede significar esto de un recordatorio de ese sacrificio de cada una de vuestras vidas hacia Dios. Bien, para comenzar, quiero poneros un poco en el contexto de por qué el título y luego os voy a explicar más de por qué vengo a hablaros de esto. Recientemente me invitaron a predicar en Madrid, en una de la iglesia, y me dieron el texto de 2 de Timoteo, versículo 2 principalmente, pero luego leeré del 1 al 3. Y todo esto hablaba sobre enseñar a otros, etcétera, etcétera. Y a esto lo uno, el pasado viernes en el grupo de jóvenes en la célula estuvimos hablando, pues bueno, el planteamiento era cómo definirías la sociedad en una palabra, y estuvimos compartiendo diversas cosas, pero algo me caló mucho de algo que una persona dijo y dice, en general hablaba de la sociedad, ¿no? Dice, es que el mensaje no cala, el mensaje no llega. Y para mí fue algo que me tocó mi corazón decir, ¿por qué no llega? ¿Por qué no cala ese mensaje? Y conforme iba orando y también para preparar esta predicación y lo que compartí en Madrid, dos frases venían muy fuerte a mi mente y era, y me serán testigos, y la segunda es, revestidos de poder. Así que podemos empezar con la primera. Este es el título de la predicación de hoy, de lo que quiero compartiros. ¿Por qué el mensaje no cala? Y tened en cuenta, tened en recordatorio constantemente, serán mis testigos y revestidos de poder. Voy a empezar leyendo en 2 de Timoteo 2, versículos 1 al 3, que dice, tú, pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Las cosas que oíste de mí a través de muchos testigos, estas encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Realmente solamente con estos 3 versículos habría mucho que se pudiera profundizar, pero me voy a detener en las cosas claves para seguir el desarrollo más tarde. Una de lo que más me hablaba es, y a través de muchos testigos, porque claro, el objetivo de enseñar a otros, y por cierto que dice hombres fieles, del original se está hablando a seres humanos, no solamente hombres varones, sino seres humanos que sean fieles y que sean idóneos para enseñar. Y volvía a todo esto a decir, ¿qué es lo que capacita a alguien que pueda enseñar? ¿Qué es lo que le hace a uno idóneo para poder enseñar? Y la tercera parte es, comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, esto es el primer punto, ser testigo. Un testigo puede ser alguien que está declarando la veracidad o la verdad sobre un hecho o algo dicho. Es alguien que da fe, certifica que eso que ha sucedido, eso que ha visto, ha oído, es verdad. Eso es un testigo fiel. Imaginaros, esperemos que no, pero imaginaros que de repente somos testigos de un accidente afuera, 2 vehículos chocan. Si fuéramos testigos fieles, estaríamos transmitiendo exactamente lo que pasó. Esto se está acoplando un poquito, no sé si... Vale.
de qué color eran los coches, cómo era la situación de los vehículos, etcétera, etcétera. Ahora, si yo fuera un testigo falso, podría transgiversar que en vez de un coche rojo, pues era azul, que no fue así como sucedió, etcétera, etcétera. Creo que tenemos un común entendimiento de lo que puede ser un testigo verdadero y un testigo falso, ¿correcto? Ahora bien, aquí dice que no todos los testigos van a ser, o sea, hay que ser testigo fiel e idóneo, ¿vale? Entonces, esto me llevó a, bueno, es un pasaje que muchos conocéis de Hebreos 11, cuando en algunas versiones es como que hasta te pone un título, ¿no?, de los héroes de la fe. Y primero en el versículo 1 va definiendo lo que es fe y luego empieza a elaborar un listado de por la fe tal persona y esto, y estas cosas sucedieron y por la fe. Y les llama como héroes de la fe, pero luego en el capítulo 12 de Hebreos, justamente dice, refiriéndose a todo lo anterior, dice, no son más que la gran nube de testigos. Entonces, está refiriéndose a todo lo que anteriormente se ha expuesto, a toda esa lista de personas que han citado y les recogen un mismo pack y les dice, a esta gran nube de testigos. Entonces, en Hebreos, vuelvo a leer 12:1, dice, a nosotros, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan gran nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciando el oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y una vez más decía, ¿por qué toda esta gran nube de testigos? Y está hablando de hombres y mujeres héroes de la fe, ¿no? Y entonces volvemos al concepto de fe. La fe viene por lo que se oye y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Esto está en Romanos 10, 17 y 18. Y continúa diciendo, pero digo, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Su mensaje salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo habitado. Entonces, la fe viene por escuchar lo que, en este caso la palabra de Dios, lo que otros han oído y escuchado de Dios. Si estos hombres por la fe fueron testimonio, dijeron aquello que habían vivido y aquello que les había acontecido y están aquí grabados, son testigos y nosotros nos tomamos y leemos de sus vidas y de lo que les aconteció y vemos que son testimonios vivos de quién es Dios y lo que Dios hizo y sigue haciendo. En Juan 5, versículos 19 y 20, esto, a veces veréis algún titulito. ¿Se ve bien ahí? Vale, sí. Dice, los titulitos los he puesto un poco, que resuma el texto de lo que vamos a leer. El Hijo da testimonio del Padre. ¿Por qué? Dice, tomando la palabra Jesús les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, eso también hace igualmente al Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Jesús mismo está diciendo de sí mismo, valga la redundancia, que Él no hace nada que no haya visto o escuchado o oído decir al Padre. Jesús en sí mismo se convierte como el testigo fiel de Dios mismo, de Dios el Padre. En Juan 3, versículos 13 y 15, dice, porque nadie ha subido al cielo excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Nadie ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Por qué esto es tan vital? Porque en Jesús se convierte el único testimonio fiel, y luego leeremos en Apocalipsis, es el único que ha estado ahí presencialmente. Volvemos a recalcar que Jesús se convierte en el testimonio vivo del Padre.
En Juan 3, 13, 36, y aquí lo enlazo con un poco el título de la predicación, el mensaje no cala. Dice, lo que he visto y oído, esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Está hablando de esto, el que recibe el testimonio de Cristo es aquel que al final dice y certifica que Dios es veraz. Pues aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este es nuestro primer punto de partida que tiene que ser vital para el resto del entendimiento de lo que quiero transmitir. Cristo, testimonio del Padre, de Dios. En Apocalipsis hay dos momentos, Apocalipsis 2.13 y 3.14. Primero le define el testigo fiel y luego en capítulo 3, versículo 14 dice fiel y verdadero y lo añade así. Ahora bien, Juan, cuando escribe los evangelios, leemos los escritos de Juan, él mismo dice así. Juan capítulo 1. Y para esto podéis pasar a la siguiente diapositiva. Eso es. Dice Juan, testigo para dar testimonio de sí, del testimonio de la luz. Voy a leer del versículo 6 hasta el 8 y luego del 14 al 19. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, luz con mayúscula, refiriéndose a Cristo, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Versículo 14. Y el logos, la palabra, el verbo, esa palabra o verbo personificado, dice, se hizo carne y tabernaculizó, es decir, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica, es decir, que cuando nosotros estamos leyendo del Evangelio de Juan, Juan mismo escribe y dice, testifico, ¿el qué? Acerca de él. Y ha clamado diciendo, refiriéndose a Jesús, es aquel de quien dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo explicó, quiere decir, él lo reveló, se reveló a sí mismo. Y acaba en el 19 diciendo, este es el testimonio de Juan. Para Juan era importante reflejar esto, que lo que él estaba escribiendo era reflejo de lo que él había visto y lo que él había oído. Ahora bien, también nosotros somos llamados a ser testigos. Y este es en el segundo apartado, que dice, en Isaías 44, del 1 al 8. Y dice, y ahora oye, siervo mío, Jacob Israel, a quien escogí. Así dice Yahvé, tu hacedor, el que te formó desde el seno materno, tu ayudador. No temas, siervo mío, Jacob Israel, el amado, a quien escogí, porque yo daré agua al sediento que anda por el sequedal. Derramaré mi espíritu sobre tu simiente y mis bendiciones sobre tus hijos. Brotarán como hierba junto a la fuente, como sauces junto a las riberas. Uno dirá, yo soy de Yahvé. Otro se pondrá el nombre de Jacob, y otro se escribirá en la mano, soy de Yahvé, y se apellidará Israel. Así dice Yahvé, rey de Israel, Yahvé Sebaot, que lo está redimiendo. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Elohim, no hay Dios. ¿Y quién como yo puede proclamarlo? Que lo diga y lo exponga ante mí. Sí, que anuncie las cosas venideras, las que han de suceder como yo lo he hecho desde que establecí el pueblo antiguo. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te he anunciado y predicho? Entonces vosotros sois mis testigos. ¿Hay Elohá o roca fuera de mí?
Está diciendo, todo esto haré con vosotros, mi pueblo escogido, y por ello seréis mis testigos. Continúo leyendo en Isaías 43, los versículos del 7 al 13. A todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé, haz salir a un pueblo ciego que tiene ojos, a unos sordos que tienen oídos. Congréguense a una las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que os anuncie esto? Que nos haga oír las cosas primeras. Preséntense testigos para ganar su causa y que se oiga y se diga, es verdad. Sed mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí, para que sepáis y creáis y comprendáis que yo soy. Antes de mí no hubo Dios, en minúscula, ni existirá otro después de mí. Yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Yo predije y yo salvé. Yo os lo he hecho saber. Quedaros con esto. Os lo he hecho saber. Y no ha habido Dios extraño entre vosotros. Por tanto, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé. Sí, antes que hubiera día, yo soy, y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Lo que hago, ¿quién lo podrá deshacer? Estamos llamados a ser testigos de la verdad. Verdad en mayúscula, verdad refiriéndose a Jesucristo. Que se oiga esa gran nube de testigos que diga, es verdad. Que proclamemos que lo que hemos visto y oído, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, que lo proclamemos y digamos, es verdad, doy fe de ello. ¿Por qué el mensaje no cala? Esta expresión que usamos mucho aquí en España, no. Imaginaros, pues, no es que te chapusque un poquito, sino que te cala, te empapa. ¿Por qué el mensaje del Evangelio no llega? Quizás porque no estemos siendo buenos testigos de la verdad. Advertencia. Este es el siguiente punto del que quiero tratar. Entendamos un poco la estrategia de Satanás. ¿Sabéis? Leyendo la palabra es revelada qué estrategia viene. Y él tiene. Ahora, no es complejo el asunto, pero tenemos que conocerlo. Porque la Biblia, esto dice de Satanás, que es diablo, asesino desde el principio, que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Es mentiroso, es padre de la mentira. Y vayamos a leer entonces Juan 8, 42, 47. ¿Por qué es importante que no solamente os lo cuente yo, sino que veáis que escrito está, que a Satanás es padre de la mentira y que la verdad no permanece en él? Por eso, desde el principio de los tiempos, fue expulsado de la presencia de Dios. En Juan 8, 42, 47 dice, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí del Padre y vengo de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no sois capaces de oír mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me inculpa de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, la estrategia de Satanás es muy fácil y lo vemos desde que leemos la historia de cómo Adán y Eva, cómo el pecado entró en ellos, a través del engaño, a través de separar de la verdad, a través de tragiversar lo que Dios había dicho. Todo lo que aleja de la verdad es mentira y es engaño y por ende procede de Satanás. Esa es la estrategia, así de simple. ¿Por qué entonces es tan importante afianzarnos y permanecer en la verdad?
por escuchar y obedecer lo que Dios dice y decir, es verdad, como testigos fieles. Satanás es el engañador. Su estrategia es levantar falsos testigos y lo vemos alrededor nuestro, en esta sociedad. Es levantar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Falsos testigos, falsas doctrinas, todo aquello que atenta contra la verdad, y verdad en mayúscula, que es Cristo. Falsos profetas, falsos maestros que se levantan contra el conocimiento de Cristo, que sus enseñanzas van en contra de Cristo. Ahora, entonces, vemos que han surgido los anticristos. Y no sé si alguna vez lo has leído o no en la palabra, pero viene aquí. Y me gustaría animaros que sigáis indagando en esto en 2 de Pedro, capítulo 2, y luego vamos a leer aquí juntos, en 1 de Juan 2, del 18 al 28. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 28. Escribe así: niñitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Creo que estamos en los últimos tiempos. Creo que la palabra de Dios está una y otra vez recalcando: buscadme mientras me deje encontrar, volved al primer amor. Volví a recalcar esta mañana la palabra de decir, Dios ya no busca carneros engordados de sacrificios, sino corazones rendidos a Él. Estamos en estos tiempos y vemos todos estos anticristos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. En el versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que vosotros oísteis desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañaros. Aunque en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por Él en su venida. Fijaros, notaros en el versículo, que ahí está subrayado, en concreto es el versículo 27, que dice, en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido, permaneced en ella. ¿Por qué? Ser testigo de Cristo realmente es mucho más que decir, sí, Cristo es verdad. Ser testigo de Cristo, ser testigo de una verdad, de un hecho, es dar testimonio de la veracidad y de confirmarlo con la propia vida hasta la muerte. Es decir, volvemos al ejemplo de antes. Si yo soy testigo, veo un accidente que ha sucedido ahí afuera y me dicen, vale, esto es lo que me toman declaración, yo estoy diciendo esto de lo que ocurrió con mi palabra, lo estoy diciendo, y dice, ¿es verdad y estarías dispuesto a morir por ello? Quizás me entrarían miedos y empezaría a dudar, bueno, es que a lo mejor no ha sido justo así, ha sido... O sea, tienes que estar muy seguro para decir, doy fe de ello, declaro que lo que he dicho y lo que estoy diciendo es verdad y estoy dispuesto a sellarlo con mi propia vida.
Ahí cambia la cosa. Ser testigo de Cristo es mucho más que simplemente decir que Dios existe, que Jesús es hijo de hombre, hijo de Dios. Es decirlo, pero decirlo hasta la muerte. Los testigos de Cristo son aquellos que sellan con su sangre la verdad de sus creencias y la verdad del testimonio que están dando. En Juan 15:20 Jesús ya nos advierte y dice: acordaros de la palabra que yo os dije, un esclavo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, no suena tan bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a continuar con Juan 18:37 y luego vuelvo al punto que quería trasladar. Si damos testimonio de Cristo, será hasta el final. Cuando Jesús estaba ante Pilato, vuelve a decir, Pilato le pregunta, ¿no? Dice, ¿tú eres rey? Y le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para que dé testimonio a la verdad. Todo el que es de verdad oye mi voz. Cristo mismo llevó su testimonio hasta el límite y es testigo fiel y verdadero por excelencia. ¿Qué pasa? Que no fue el único. Leemos y vemos como Esteban fue el primer mártir, fue el primero que también tuvo que llevar y sellar esa declaración de fe hasta el final y lo selló con su vida. Y no ha sido el único, ni mucho menos. Como él, ha habido muchos otros hombres y mujeres que han dado su vida por Cristo. Entonces, ¿por qué esta gente, locos de esta sociedad, denominados así quizá por la sociedad, por qué están dispuestos a entregar su vida por ello? Volvemos a decir que, no sé si os acordáis en el versículo que hemos leído antes, y recibiréis el poder del Espíritu Santo que viene de lo alto, ¿no? En 1 Juan 2:27. Dice, a la verdad del testimonio de Cristo se necesita añadirle poder. Porque vuelvo a decir, no solamente basta con decir, sí, Dios es real, Dios es todopoderoso y doy fe de ello, sino que se necesita poder. Vayamos a Lucas 24, 45 y 49. Dice, entonces Jesús les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y les dijo, aquí está escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento para liberación de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois mis testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No es que uno mismo se capacite y se vista de poder, sino que tienes que ser investido, revestido del poder de Dios que solo viene desde lo alto. Y continúo en Hechos 1, versículos 7 y 8. Dice, no os compete a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre estableció en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Es necesario tener el poder de Dios que solo viene de lo alto. ¿Por qué? Para que el mensaje cale. Y no solamente, como vuelvo a decir, que algo que se declare de palabra, sino que esto que estábamos hablando de ser capaz de sellar lo que estás diciendo con tu propia sangre, si fuera el caso, creo que solamente por el poder del Espíritu Santo obrando en ti en esos momentos es el que te va a llevar al cumplimiento de ese sello, de esa garantía. En Hechos 10, 34 y 48, hay un pasaje que me encanta,
cómo suceden estas cosas con los apóstoles. En este punto en concreto, Hechos 10, 34 a 48, en este momento Pedro estaba dando testimonio de Jesús y estaba hablando de estas palabras. Y descendió el Espíritu Santo y se bautizaron. Vamos a leerlo. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan, respecto a Jesús de Nazaret, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder. Jesús mismo necesitó y fue testigo o fue objeto de esa recepción del poder del Espíritu Santo que venía desde lo alto. Vuelvo a leer esta parte del 38. Como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo. Está declarando Pedro públicamente, dice, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos designado por Dios. Fijaos que lo que él está diciendo, dice que Jesús, después de hacerse visible a todos ellos, no a todos, pero a los testigos que Dios mismo había designado previamente, dice, mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos designado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Desde el Antiguo Testamento los profetas estaban dando testimonio de esto mismo. Dice, todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. Aún estando Pedro hablando estas palabras, es decir, mientras todavía Pedro estaba declarando esto, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto le rogaron quedarse algunos días. ¿Veis qué momento tan bello? Pedro está hablando, Pedro está predicando, está declarando aquello que él mismo había sido testigo, y conforme él iba hablando, descendió el Espíritu Santo sobre aquellos que lo estaban escuchando y recibieron de la verdad con mayúscula y fueron bautizados. Ahí el mensaje cala. Y esta es la fórmula, si cabe decirlo de alguna forma. ¿Por qué el mensaje no cala? Quizás porque no estamos siendo fieles testigos de la verdad, o porque falta poder del Espíritu Santo. En Hechos 3:14, y de verdad leo esto porque es una y otra forma de afianzar en lo que la palabra nos está enseñando de ser testigos, de ser aliento. Que cale esto en nuestras mentes, en nuestros corazones. Leo Hechos capítulo 3, desde el versículo 14. Esto, por cierto, para ponernos un poco en contexto, es cuando Pedro y Juan acuden al templo y hay alguien pidiendo limosna en la puerta. La última predicación fue un poco de esto mismo, del milagro que esta persona recibió, porque Pedro y Juan le dicen, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Estaban dando de ese testimonio, ¿no? Y entonces es cuando
esta persona se levanta y es sano y entra al templo con ellos danzando y todos los que ahí estaban se maravillaban. Entonces, tenemos esto en contexto y leo desde el versículo 14. Dice, pero vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que os fuera concedido un hombre homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, en mayúscula, a este que veis y conocéis lo fortaleció su nombre y la fe que proviene de él le dio esta total sanidad delante de todos vosotros. Y ahora, hermanos, sé que obrasteis por ignorancia, como también vuestros gobernantes, pero Dios cumplió así lo que predijo por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que de la presencia del Señor vengan épocas de refrigerio espiritual y envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano por vosotros. Pedro y Juan están diciendo, somos testigos de esto y os animamos y os llamamos al arrepentimiento para que vengan épocas de refrigerio espiritual y se envíe a Jesús, el Cristo. En el versículo 21 dice, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas. Este es el legado que tomamos lo hemos leído en Isaías y continúa de lo que ya andaban diciendo los profetas. Nosotros somos hijos en tanto en cuanto sigamos proclamando lo que ellos mismos hicieron de antemano. Dice, y del pacto que Dios pactó con nuestros padres al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primeramente a vosotros, bendiciéndoos al apartar a cada uno de sus maldades. Capítulo 4 dice, hablando ellos al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy enojados porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron y fue contado un número de varones 5.000. Y aquí sí que está hablando solamente de varones. Fijaos qué poder, o en esta situación, lo que estamos recibiendo. Que ellos están testificando, que muchos reciben ese testimonio, les reciben a ellos como testigos y a pesar de ello les apresan o les ponen en custodia. Y volvemos al otro punto. Claro, ¿os imagináis realmente? No sé cómo de fácil o difícil os es soñar o tener imaginación, ¿no? Pero ¿os imagináis qué impacto causaría una gran nube de testigos? O sea, un número inmenso de gente que está diciendo, Dios es veraz y estoy dispuesto a morir por ello. ¿Pensáis realmente qué impacto causaría en nuestra sociedad? ¿Cómo no realmente iba a calar el mensaje si fuera así? Y me gustaría, de verdad, anhelo que esto no solamente sea un sueño. Creo en Jesucristo y creo que este es su propósito desde el principio de los tiempos. Creo que esto será realidad, pues porque Él lo ha predispuesto así. ¿Lo ves? ¿Tienes fe? ¿Te es fácil imaginarlo? Esa gran nube de testigos que están diciendo que sus creencias, que lo que están diciendo es verdad, que están dispuestos a sellarlo con su propia sangre y que están revestidos del poder de Dios. ¿Qué impacto tendríamos en esta sociedad? Fe, en Hebreos 11:1 dice, fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tengamos fe en esto, tengamos fe en ver esta gran nube de testigos revestidos de poder. Por eso, vuelvo a recalcar, ser testigos de Cristo
es mucho más que ser testigos de Cristo. ¿Estás dispuesta a dar tu vida por lo que estás diciendo que es verdad? ¿Por la confesión de fe que estás haciendo con respecto a Cristo, a Dios, con respecto a la obra del Espíritu Santo en tu propia vida? ¿Lo llevaremos hasta el final? ¿Hasta el límite que conocemos de momento en esta tierra? ¿Estás dispuesto a llevar el testimonio de Cristo hasta la muerte? Y para que el ánimo no decaiga, porque realmente esto es fe, esto es... Voy a decir algo. Si todo esto, que con ojos humanos puede parecer un poco turbio, si todo esto no causa una emoción en ti, pido que el Espíritu Santo revele en tu corazón esto. Porque a pesar de lo oscuro que puedas tener la situación de decir, dar tu vida por tu fe, a mí me causa ánimo, me causa pasión. Desafío, incomodidad, claro, pero me causa anhelo. Y de verdad mi deseo es que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros, allá donde estés escuchando esto, que se mueva muy dentro de ti y digas, sí, sí, Cristo, quiero ser testigo fiel de quién eres tú, decir que tú eres verdad y quiero que esto sea hasta el final. Porque fijaos, la palabra continúa y el testigo, realmente esto es pasar el testigo, lo hemos recibido de los anteriores. Y me gusta mucho, mucho este pasaje de Hechos 5, cuando Pedro y Juan están ante el Sanedrín. Es precioso porque, como hemos dicho, les han apresado, se presentan ante el Sanedrín y desde el versículo 27, a ver que me sitúo aquí, 27, hasta el 41. Dice, luego de conducirlos, los presentaron ante el Sanedrín y al sumo sacerdote los interrogó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñareis en este nombre? He aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y liberación de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual dio Dios a los que le obedecen. ¿Vale? Aquí estamos en el contexto. Y ahora viene esto. Al oír esto, ellos se enfurecieron y tenían el propósito de matarlos, cuando un cierto fariseo de nombre Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó sacar fuera a los hombres por un momento y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros mismos qué vais a hacer a estos hombres, porque antes de estos días surgió Teudas, diciendo el mismo ser alguien a quien fue unido un número como de 400 hombres, pero fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y se redujeron a nada. Es decir, se levanta este hombre, Gamaliel, respetado por todos, dice, vamos a ver, que estos no son los primeros locos, entendedme o permitidme la expresión, que se han levantado diciendo ser alguien, que antes de esto vino un tal Teudas y hubo gente que les siguió. Pero ¿qué pasó? Que en cuanto hubo muerte, fueron dispersados y todo ese movimiento desapareció. Y en el versículo 37 dice, después de en los días del censo, surgió Judas, el Galileo, e incitó al pueblo tras sí. También él pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados. Segunda vez que cita esto. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, por si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios. Y fueron persuadidos por él, aún así hicieron entrar a los apóstoles y los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues
salieron de la presencia del Sanedrín regocijándose porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Fijaos, Dios estaba obrando en sabiduría en ese momento a través de Gamaliel. Está diciendo realmente decir, si esto fuera un movimiento más, ni os preocupéis, ya se desvanecerá todo por sí solo. Ahora bien, si esto de Dios prevalecerá y no habrá nada que se pueda hacer para destruirlo. Fijaos cuántos años han pasado desde que estas palabras fueron escritas y tomamos este testimonio como algo que fue real y sucedió. Gloria a Dios que este mover de su presencia no ha sido destruido. Prueba más fehaciente de que Dios está en todo esto, no la hay. Y si estos hombres, fijaos que dicen, vale, les sueltan, si no antes, después de haberlos azotado y golpeado, pero les sueltan y su primera reacción es salir regocijándose con alegría, con gozo, sin tener miedo a seguir enseñando esa misma palabra, yendo de casa en casa, volviendo al templo y proclamando y declarando las buenas noticias de los que ellos mismos habían sido testigos. La obra continúa. Si esto no causa un ánimo en ti, ¿qué lo va a hacer? Que el Espíritu Santo te provoque a eso. Regocijémonos por la causa de Cristo. Fíjate, ellos mismos tuvieron el privilegio de decir, qué bien que hemos sido hasta tenidos por dignos de sufrir por la causa de su nombre. Para concluir, dice en Hechos 4, versículo 20, porque nosotros no podemos callar lo que vimos y oímos. Que este sea nuestro lema. Esta es la enseñanza que Dios está hablando en mi vida y esto es lo que yo quiero aferrarme, decir, Señor, que no pueda callar de decir lo que he visto y lo que he oído de quién eres tú, Cristo Jesús. Seamos testigos de Cristo hasta la muerte y que eso sea una provocación de gozo, de alegría, de realmente soñar y tener fe de esa gran nube de testigos que están diciendo Cristo es real y estoy dispuesto a sellar esta verdad con mi propia sangre. Hay una canción que realmente me encanta porque es muy sencilla, pero dice verdades como puños. Y no sé por qué, normalmente es algo que se atribuye a cuando alguien se bautiza, ¿no? Dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Que calen estas palabras en tu corazón. Cántalo si quieres o decláralo. Atrás el mundo, la cruz delante. Una vez más, atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria te ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Quería invitar simplemente, si podemos, Eloy, si tomas la guitarra, piensa en estas palabras. Piénsalo. Y con gozo, levántate para decir, es verdad, Dios, quiero que tu obra del Espíritu Santo, quiero ser testigo fiel, revestido de poder. Solo Dios conoce tu corazón. No sé si estás en el punto que realmente lo que estás simplemente recibiendo es palabra de esta verdad y o sabes que Dios está hablando a tu corazón, que dices, a lo mejor vienes domingo tras domingo aquí y no hay nada que cale. Solamente el Espíritu de Dios puede revelarte quién es Cristo. Y pido que en estos momentos sea hablado a tu corazón la palabra de verdad. Quizás estás en el punto en el que, claro que eres testigo de Cristo, pero necesitas un empujón de decir que Cristo mismo te haga ser testigo fiel y veraz. Quizás
lo que necesitas es ser investido por el poder del Espíritu Santo, para que te haga estar dispuesto a llevar este mensaje, este testimonio, que lo aferras como tesoro en tu corazón, que te lo haga llevar hasta el fin. Así que os animo a poneros de pie y a cantar: he decidido seguir a Cristo.